Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a quienes nos visitan de Norte, Centro y Sudamérica y de otros continentes en esta bellísima mañana de sábado 4 de mayo del 2024, en esta centésima tercera conversación a los hombres de la nueva tierra. Hoy tenemos una conversación pues muy complemento de la conversación que tuvimos hace 2 semanas con el, el cuentacuentos del hogar Guillermo Arciniegas, quien hoy nos va a tener pues un complemento de cerrar el ciclo con la conversación de la conversación pasada, más o menos para generar un contexto para todos los que ya conocen el mensaje, pues no es tanto, no es tan complicado, pero para quienes no, darles un contexto de todo para que tengan una idea un poco más clara de lo que se va a hablar el día de hoy. Y luego va a ser una lectura del escrito también de la semana pasada y posteriormente va a leer lo que es el escrito de Despierta mientras tú que duermes, ¿no? Entonces, Sí. es una conversación muy importante. Son escritos directamente de Mimi, de Josefina Chacín Duchamp, que hizo hace, pues, muchos años y que además en las convivencias y en las reflexiones, Guillermo tuvo la oportunidad de tener contacto con ella y de llevarlas, de dirigir o de por lo menos estar como muy presente en todos esos momentos para lo que hoy se está repitiendo en este momento que es ya final y decisivo para todos nosotros. Pues desde Ciudad de México, México, nos conectamos en vivo y en directo hasta la ciudad de Bolívar, en el estado de Missouri, en los Estados Unidos, con nuestro querido amigo Guillermo Arciniegas, quien nos tiene esta conversación, esta charla para el día de hoy. Pues mi querido Guillermo, buenos días, te escuchamos. Buenos días, Juan Pablo, aquí desde Missouri, Estados Unidos. ¿Cómo te encuentras? Así es. ¿Te encuentras bien? Sí, muy bien, muy bien, muy bien, contento de estar, de escucharte nuevamente. Para mí, pues es un regalo como para todos nosotros el estar teniendo estas conversaciones semana a semana en casi todo, en estos últimos 2 años que nutren el alma y nos dan una dirección en el camino que hoy estamos todos bueno, llevando a cabo quienes tenemos la conciencia de saber que el final, el alfa y omega está muy próximo. Sí, correcto. Y para mí ha sido como refrescar, volver a los escritos de mí. Esta invitación me obliga a centrarme en lo esencial, ¿sí? También Así estoy es. haciendo las reflexiones de la nueva tierra con mi hija. Y me Yo le, dijiste, yo le doy gracias porque es como volver a la esencia. claro. Am, Mira, Siempre que siempre que tengo una entrevista contigo, tú te despides ¿cuál es el saludo que haces de El despedida? saludo ese es el saludo maya, que ya es Okey, universal, Inla que es yo soy sí, tú, y tú respondes con Jalaken, que es yo sí. soy otro. Entonces, Tú, quería empezar con eso, porque siempre me quedo pendiente, pero ya se está cerrando el programa, y tengo que decirle a Juan Pablo esto, que es lo que pienso, ¿no? Que cómo está ese saludo tan de cerca sí, a una intuición que tiene Mimi. Y te voy a leer un parrafito para empezar sí, el programa. Lo coloqué de frente al portal de uno de mis libros de poesía. Y sí, dice, esto está tomado de la vida y su historia, ¿ok? Un cuadernillo de reflexiones que ella tuvo para nosotros. sí, Dice, el ser humano y su formación para la vida, se llamaba. sí. Dice, oye, yo soy un alma humana. El origen de mi ser es la eternidad. Yo formo parte de un único. Soy apenas una partícula de conciencia que lleva en sí misma el todo. Cuando entré en el tiempo, tuvo comienzo mi historia. Mi historia es única, aunque es la historia de todos. Conociendo mi historia y encontrándome conmigo mismo, podré comprenderlos a todos, pues todos somos hermanos y todos somos uno, el uno con mayúscula. So,
Si eso que dices de los mayas es una aproximación a esto, Sí, genial, porque totalmente. ella lo que percibe es que en el fondo hay una Sí, unidad de las partículas libres en la naturaleza humana, en el hombre, y después eres ese hombre identificado con lo uno. Sí, de así allí, a es, través de ese canal nos llega. así es. Entonces, Sí, fíjate ella, que, yes, sigue, perdón, que ahorita comentes eso, lo siento muy conectado y por eso lo hago, no tampoco es una cuestión casual que se dé ese saludo que hagamos ese saludo al final, porque siento esa conexión de la mano y bueno, y el escrito pues es como muy puntual en eso que, que, que los mayas también, con una conciencia en algunas cosas también muy elevada, tenían en algunos aspectos de esa unidad, de ese uno, Entonces, en, importantísimo. en ese sentido es que yo te regreso el saludo a ti. Dice, si tú te estás refiriendo a esto, bienvenido. Y lo otro es que cuando uno habla de ella, ella cuando tiene la conciencia del todo y la nada, está tocando una puerta que en la humanidad no estaba presente, sino a partir de Jesucristo. Y a ella le toca como la cúspide de esa conciencia y por eso recibe ella ese mensaje que explica las cosas que están más allá del tiempo, ¿ve? Esa revelación de la nueva tierra. Entonces su conciencia es más conciencia de unidad de la naturaleza humana en el ser, o sea, su nada Claro, frente al todo. Y te claro, voy a dar un ejemplo de alguien, tengo un librito aquí que estuve releyendo, fueron entrevistas que le hizo Choigu a Mimi acerca de unas cartas que escribió, ¿no? Interesantísimo, ¿no? Porque las cartas las presenta en un lenguaje judeocristiano, pero cuando Shoigu hace las preguntas, Mimi ya le responde explicándolas con un lenguaje más universal. Por eso me gustaba ese libro. Y una de las respuestas que ella da, mm, te voy a leer un parrafito, ¿no? sí, Esto es como para darte una idea de con quién nos encontramos. Dice, ella decía esto de pensar en el otro y tener al otro en cuenta, que es más o menos el centro de esta entrevista, ¿no? Cuando leamos el escrito vas a ver por qué, ¿no? Ella decía, mm, en un momento Choigu le dice, mira, pero ¿cómo es eso? Yo no pienso en el otro como piensas tú. Entonces ella responde, dice, yo no he podido nunca hacer daño al otro, aunque lo quisiera, porque al ir contra el otro siento que voy contra mí misma. Es como si queriendo mutilarme una mano, tal es el dolor que no me deja realizar la acción. Mi gozo y felicidad siempre han estado en relación a los demás. Si los que me rodean son felices, yo también lo soy. No me refiero a la felicidad superficial, sino a esa felicidad que es consecuencia de una armonía interior que plena todo el ser. Entonces, cuando tú ves esto, tú dices, bueno, tú ves una luz y te está diciendo, mira dónde estás tú. Tú crees que tú vives esa conciencia y te das cuenta y cuando te revisas dices, bueno, yo estoy distante de esto, ¿no? sí, Entonces, totalmente. el haber tenido ese ejemplo allí es que es como una pauta, ¿ves? Como una esperanza. Y Sí, esto no se da solo con los seres humanos, Juan Pablo, esto se da incluso con la naturaleza, cuando una alma hace contacto con lo divino, este, se da esto e involucra a todos, es como un cariño, un amor especial hacia todo lo creado. Mira, yo recuerdo la imagen del Buda cuando estaba un campesino dándole rejo y fuetazos a un animalito, un mulo, un burro, porque no quería obedecer, ¿no? sí, Y el Buda se le acerca, ¿no? Y él seguía, y dice, pero no le pegues, le dice, porque es como una compasión que nace, ¿ves? claro. Y el campesino le dice, ¿a ti qué te importa? Dice, ese es mi animal, y le daba, ¿no? Le seguía dando. Hasta que el Buda se levantó el manto y le dijo, mira, y le mostró los rejazos, el látigo lo estaba recibiendo, él le mostró las marcas ensangrentadas de lo que estaba sufriendo el animalito. Es así.
Es así, ellos se conectan incluso con la naturaleza. Y Claro. otra cosa que me viene es cuando estaba Mimi, yo estaba hablando con ella de la nueva tierra y le hacía preguntas. Y entonces estaba yo en la cuevita solas con ella y le hice una pregunta y teníamos que poner el libro sobre la mesa, ¿no? Entonces en la mesa había una matita y ella me dijo, apártala. Y yo la tomé así y sin Sí. darme cuenta le estaba pisando las hojitas y ella se incorporó así, pero ¿qué te hizo la matita para que le hagas eso? Y me la tomó de las manos y yo no entendía, ¿no? Y Ah, era, y entonces me explicó, es que la estabas maltratando tratando, sí. sin darme cuenta. Pero tú ves ese grado de sensibilidad y tú dices, bueno, ¿qué es esto? ¿Ves? Es que no solo ella tenía una conciencia diferente, ¿ves? La conciencia de unidad, de libertad en la voluntad. Es la naturaleza humana, es algo distinto, ¿ves? Sí. Ok, entonces, habiendo dicho eso acerca de tu saludo, entonces ya al final no tengo que hacer explicaciones del yo soy tú, porque en realidad sí somos uno, pero Sí. nuestra inconsciencia nos Sí, separa, nuestra... totalmente. No, bueno. Pero bueno, es un inicio de lo que va, como dicen, en tu caso, yo puedo decir también en el mío, porque la conocí, no conviví como tú y muchos lo hicieron, pero la conocí y sabemos, y como dices, hace un momento dijiste, tenemos la fe de que vamos a llegar a lo mismo, ¿no? Pero pues es un Sí, proceso que no sabemos cuánto nos va a tardar todavía. como Sabemos que dijo, estamos en el final, cómo se van a, cómo vienen las cosas, nadie tiene idea. Entonces, pero sabemos que no falta mucho. como dijo Laura en su entrevista, que Mimi le decía, bueno, pero si tú crees que lo que se da en mí no se va a manifestar en ti, ¿qué haces aquí? Claro, Mejor agarra tus así maletas. es, Ok, exactamente. entonces, para comenzar quería esto y un poquito, como lo dijiste en la introducción, yo veo que tenemos audiencia que ya conoce el mensaje, pero a veces Sí, quizás hay por allí personajes que se aparecen. Y quería dar, antes de comenzar la lectura del texto que me pidió una de las oyentes, que serían las preguntas de la autoevaluación en relación al trabajo, quería como refrescar estos dos conceptos, la conciencia, lo que llamaba ella voz de conciencia, y el otro era de lo que hablé, de la energía angélica. Recuerda que hablamos de esto en el grabado de la radiografía, sorry, claro, de la naturaleza humana, ¿no? Entonces, claro, para la conciencia, ella muchas veces respondió esta pregunta con la entrevista de Juan Esteban, con Celso Río Balboa, incluso con Guillén. Hay explicaciones por ahí en los libros, pero como te dije, estaba leyendo el librito de Choigu y entonces allí tiene la definición bien clara y la voy a claro, leer. Es siempre mejor leer el texto directo claro. para ser más fiel, ¿verdad? Porque yo puedo decir muchas cosas, pero al leerlo directo de ella, la persona tiene Sí, una idea más clara. así Esto es. está en la página 33, ¿no? Dice, ¿y cómo puede una persona saber lo que es suyo y lo que es de Dios? Le pregunta a Choigu, ¿no? Y ella contesta, suyo es todo aquello que es producto de su mente y pensamiento y que puede ser condicionado por la razón propia o de otros. La voz de Dios, y voz la pone entre comillas, no es una voz, pero es como expresa. La voz de Dios se percibe por intuición. Esa voz es clara, precisa, tajante, suave, firme, no admite diálogo, no puede ser condicionada por la razón, aunque no esté de acuerdo con esta. Transmite paz y armonía interior. Uno sabe que es libre de obedecerla o no, pero sabe también que debe aceptarla tal como se presenta, pues no admite ninguna clase de condicionamientos. Ella no es una voz audible, sino una fuerza activa que impulsa desde adentro, desde lo más profundo del ser humano, y que se manifiesta y se percibe como voz en la conciencia. ¿Ves? Sí, Es decir, la voz de la conciencia
es la voz de Dios en ti. ¿Ves? Así es. Cuando leíamos el escrito de la autoevaluación, este, la insistencia de ella era, has hecho esto, pero es como, ve adentro, no se trata de que con tu mente, con tus escrúpulos, vayas a crear un panorama, no, esto es algo más interior, es Claro, más de ir adentro, interiorizar. Mucho ayuda antes de estas preguntas a hacer oración para, para que la respuesta de verdad venga. Entonces tiene dos dones. El don de Dios, uno de ellos es la conciencia y el otro don es la libertad. La libertad es otro don de Dios. Entonces, claro. viene la parte de, caramba, tenemos conciencia, pero ¿qué nos dice esa conciencia? Nos muestra las cosas tal cual, como son, ¿ves? No acepta diálogo, ¿ves? Y el ejercicio de esa libertad está supeditado muchas veces a las opciones que tenemos. ¿Cuál? La que tenemos de la energía angélica de la cual hablamos en el grabado anterior, ¿recuerdas? Así es. Que rodea al alma psíquica, esa energía, y hacer eso, o la invitación que te hace la conciencia, ¿ves? Claro. Que es como orientas las tendencias hacia un camino o hacia el otro, ¿ves? Es así de simple. Así de Entonces, simple y así de complejo. sí, Porque es sí, simple cuando estás en un entrenamiento constante y hay una conciencia, pero cuando no, encontrar esa ruta es muy larga. para lo de la energía angélica, y que se entienda esto, tomé una cita de ella también de este librito bastante corta, porque es bueno que tengas los dos conceptos contrapuestos. Y esta la encontré en la página, es decir, fui más coherente esta vez, como seguir el mismo libro con el mismo tono Sí, em, escrito, ¿ves? Para no saltar de la nueva tierra a peregrinación, etcétera. Mm, Dice, es la página 58 y el que tenga el librito me puede seguir, es decir, muchos de las personas que estuvieron allí claro. lo pueden cotejar. Sí, 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 es una más, sí, exacto. Seguramente algunos lo estarán haciendo, ¿no? Siguiéndote con el libro para tener más claridad. Entonces, Lo hubiese hecho yo también, pero hasta ahora que me lo dices, me viene a la conciencia. ok, entonces en la referencia dice así. Ella le pregunta, ¿no? A partir de la carta, ella hace una diferencia entre lo que es espíritu, para tener claro, ¿verdad? Hay que hacer una distinción entre. El mundo del espíritu es muy amplio. Ella lo dice, mira, aquí podríamos estar todo el día hablando de esto, ¿no? Pero en esencia, cuando escribo espíritu con mayúscula, me refiero a la unidad. La pregunta sería, ¿qué sería encontrarse reunidos en el mismo espíritu en espíritu? Porque el primero lo pone con mayúscula, reunidos en el mismo espíritu en espíritu. ¿Y por qué espíritu aparece escrito una vez con mayúscula y otro con minúscula? Es que uno es negativo y el otro positivo. Entonces ella dice que esto Claro, lo tiene más claro ahora, ¿no? Cuando escribo espíritu con mayúscula, me refiero a la unidad, el Espíritu Santo. Entonces vamos a empezar a hacer esta distinción, ¿no? Hay un Espíritu Santo con mayúscula, es la energía del unigénito, dada por el ser. ¿Ok? Actividad que procede de nuestra naturaleza divina, y cuando lo escribo con minúscula me refiero a la multiplicidad, acción de los ángeles, actividad que se manifiesta en nuestra naturaleza humana. Esto es lo que nos mueve, ¿ves? Esa ok, multiplicidad angélica. así es. No me refiero aquí a positivo o negativo, pero la acción de los ángeles puede ser negativa o positiva. Negativa cuando esa acción está orientada a las criaturas en oposición a la voluntad de Dios. Sería la tentación, espíritu de iniquidad. Y Claro, positiva cuando esa acción está orientada en armonía con la voluntad de Dios. Sería la inspiración,
Espíritu Santo con minúscula, pero no es el Espíritu Santo con mayúscula. Así podemos verlo en las Escrituras cuando se habla de un Espíritu Santo, distinguiéndolo del Espíritu Santo. Entonces nosotros con nuestra libertad lo que estamos haciendo es esa energía que recibimos por herencia, ¿no?, de la naturaleza angélica, es casi neutral, incondicionada, y de en ti está transformar eso hacia la unidad o hacia la multiplicidad y reafirmarla en la multiplicidad. Y por eso en el grabado que mostramos las tendencias, que como te dije, lo explicó Ilen muy bien, esas tendencias que tenemos, ¿te acuerdas del sacrificio que puede llegar a ser amor? Así es. Entonces sacrificio propio, pero entonces por el otro lado es lo contrario, y Ah, entonces es un vicio. Ok, entonces es interesante, ¿no? Que en ti está sí, ese es, esa libertad, esa libertad, y esa libertad tiene un poder, y va a influir en tu destino. Es decir, a partir de ahora, tú no dependes, no tienes excusa, tú eres libre, y en tu libertad está en tus manos, y tú eres el forjador de tu propio ser y de tu propio destino. así ¿Ok? es. Entonces, en ti están los opuestos, tú eliges. Y no importa que tengas influencia de los astros, no importa que tengas influencia de los ángeles, no importa que toda la tradición caiga sobre ti, tu raza, tu idiosincrasia, en un momento determinado está en tu mano elegir. Entonces, en resumen, lo que quiero decirte es que, con estos conceptos en mente, es que todas estas preguntas de la autoevaluación y el escrito que leeremos después te invitan a elegir, a tomar parte en esta acción, ¿ves? No es solamente la fe intelectual, es la fe vivencial, la fe Sí, convertida en obras, ¿ves? Obras que serían esa elección constante de ir contra ti, ¿ves? exacto. Entonces, bueno, vamos con el escrito. Ok. El escrito de la autoevaluación que dije en la entrevista pasada que leía, Sí, es muy sencillo, son las mismas preguntas, pero aplicadas esta vez al trabajo. sí, Entonces, no me pienso detener mucho porque ya lo explicamos y ya más así o es. menos sabemos de qué se trata para entrar Exacto. en el otro. Y como te dije, esto lo puedes aplicar al matrimonio, lo puedes aplicar al deporte. Ella decía, esto es infinito. Una vez que tienes este esquema, cuestiona esto en tu vida, en tus aspectos, en tus diferentes aspectos, Vida diaria, ¿no? tu vida diaria. En tu diario, ¿qué hacer? Entonces dice, autoevaluación, tu toma de conciencia en el actuar, yo tengo esto escrito a mano por eso, en el actuar diario y en relación a tu trabajo, específicamente. Número uno, negación propia o afirmación del ego. En relación a tu trabajo, ¿cuándo crees que te has negado a ti mismo dando el máximo? ¿Y cuándo crees que te has detenido en ti mismo obrando egoístamente dando lo mínimo? Ok, entonces recuerda que la obra retorna porque su deseo fue hacer, ¿verdad? Así es. Entonces su caída, digamos, su deseo, su distanciamiento del ser, ahora le toca es a través de ese mecanismo, ese deseo que tuvo, como trastuecarlo, ¿verdad? Que sería hacer lo contrario. Y sería Exacto. ser. Retornar, ¿no? Por eso nos toca a nosotros ser en el hacer, ¿ves? Esa es la Claro, explicación. Y esto es importantísimo. Da tu máximo, da tu máximo. Dar el mínimo, estás orientándote a ti mismo. claro. Número dos, libertad o autoridad. ¿Has respetado la libertad de las personas con quienes trabajas, tomando en cuenta su parecer? ¿O has obrado autoritariamente, imponiendo tu parecer por encima de su libertad? Básico. Número tres, conciencia o conveniencia. En relación a tu trabajo, ¿has actuado en conciencia siendo en el hacer? ¿O has obrado por conveniencia haciendo sin ser? Es decir, tú puedes hacer sin ser y no estar despierto a lo que haces. Cuando tú das
el máximo de tu júbilo, de tu voluntad, de tu sacrificio por lo que estás haciendo y te entregas, allí el ser está haciendo en ti. En el otro aspecto, de estar así como en la conveniencia, hago esto porque me conviene, no avanzas. Número 4, sinceridad o respeto humano. Digo, As- perdón que me yes. detengo un poquito en ese punto, qué importante es que lo reiteres, porque ese es el mundo, ¿no? Y esa es la línea muy fina donde pues la gente dice, pues si estoy haciendo lo correcto, no, estás haciendo lo que te conviene y no estás haciendo lo que en la conciencia, que es diferente, que podría ser lo mismo, pero que no está haciendo igual. Y Y eso es lo que está muy... cada persona lo va a sentir interiormente. Claro, claro, claro. Como te dije, cada uno tiene una conciencia. Esa persona llegará un momento en que entenderá un tilín, una vocecita que le dice, mira, es cuestión de evolución, ¿ves? Número 4, Por sinceridad. eso, pero perdón, y lo vuelvo y lo vuelvo a repetir, porque no por los que ya tenemos en la conciencia todo esto que estás diciendo, sino los que no la tienen y en este tipo de cosas es donde haces contacto con eso que estamos diciendo en relación a eso, tener mucho, estar muy pendiente, estar muy consciente. ¿Y cómo es esa conciencia? Exactamente en que tú estés observando qué es que esté en tu conciencia, que sabes cuál es, y que esté en la conveniencia para que hagas lo correcto. Sí, claro, esto es todo después de un proceso. Claro. Yo no puedo decir que todavía tengo esto despierto, sino que estoy en el proceso Sí, de no, hacer el acicate de bueno, intentar sí. vivirlo. Porque Somos observadores. es muy ¿No? diferente tener conciencia a tomar conciencia, ¿ok? Tomar Exacto, conciencia. Ok, número 4, sinceridad o respeto humano. ¿Has obrado sinceramente con las personas con quienes realizas tu trabajo, diciéndoles lo que ves en ellas? ¿O has callado por respeto humano, diciéndole a otros lo que no has podido decirle a ellas? Todos estos ambientes de trabajo, imagínate, sí, no, imagínate cómo se desenvolvería esto oye, la armonía que surgiría, ¿no? Si se claro, viviera esto de la claro. sinceridad. Humildad o soberbia. Como dije, esta era siempre mi favorita. En relación a tu trabajo, ¿has aceptado con humildad tus propias deficiencias y también las de las personas que trabajan contigo, reconociendo que todos podemos equivocarnos porque no somos perfectos? ¿O has obrado con soberbia revelándote ante tus propias deficiencias y fracasos? Y ante las deficiencias y fracasos de los otros, les has reclamado soberbiamente en vez de ayudarlos a aceptarlos humildemente. Súper práctico, porque verse uno, es muy fácil ver el otro, pero verse Claro, uno, primero aceptar tus propias limitaciones, tus propias deficiencias, tus propios errores, esa es la parte difícil. claro, Y también te está diciendo, mira, pero también tienes que ser flexible y comprensivo con el otro para aceptar también las limitaciones del otro. Sí, porque claro. puede haber esa es la soberbia, ¿no? Yo recuerdo a este respecto cuando leí la autobiografía de Gandhi, excelente, ¿no? Un librito que le escribe en la cárcel, todo apuradito allí, porque era un hombre sin tiempo, ¿no? Que no le quedaba tiempo, nada. Y fue donde pudo escribir la autobiografía. Y el título era interesantísimo, porque la búsqueda de él no era tanto hacia Dios, sino hacia la justicia y sobre todo la verdad. Fue lo que siempre lo motivó a él, buscar la verdad. Y una de sus conclusiones decía que el que busca la verdad, el libro se llamaba Mi historia de los experimentos con la verdad. Y en Ok, una de las conclusiones que él saca dice, el que busca la verdad tiene que ser humilde, humilde, más humilde que el polvo, que el que pisa el polvo, que pueda ser pisado como el polvo. Eso significa que si alguien te dice una verdad y tú tienes la suficiente capacidad de ir allí y decir, caramba, necesitas la humildad, tienes que ser más humilde que el polvo, porque la verdad te está diciendo, te está dando la luz sobre ti, ¿ves? Entonces es un trabajo
Y él lo muestra muy bien documentado a través de su vida, cómo a veces decir la verdad o no, o a veces recibir esas verdades, cómo él correspondía o no a ese momento, ese circunstancial de su vida, ¿no? Entonces es práctico, ¿ves? Y la última sería donación de sí mismo o amor propio. Te has donado totalmente en tus trabajos como quien sirve al Señor y no a los hombres. ¿O has escatimado el esfuerzo en tu trabajo pensando más en ti mismo que en el Señor a quien sirves? Fuerte, ¿no? Porque Sí, si dices que vives una entrega al Señor, Él te pregunta esto, ¿no? Bueno, pero te has donado totalmente. Y puede ser que tú estés, mira, puede ser que tú estés orando, en contemplación, leyendo libros espirituales, y cuando se te presenta la circunstancia, que es el momento de donarte, tú puedes decir, epa, espérate, quizá mañana, porque ahora estoy enchufado. Me acuerdo un ejemplo de cuando estábamos haciendo el rosario con Mimi, sí, allá, tú sabes. Por cierto, si esto del rosario se hubiera dado cuando yo llegué, yo me voy de la granja a las 2 semanas. Yo no confabulaba con ese tipo de culto, ok. pero después aprendí a bajar la cabeza y a entender de qué se trataba. Pude Claro, leer la Biblia, pude leer. le hiciste caso al último paso. Es que con ella ya tú veías que el judeocristianismo no era como te lo pintaba el Sí, Occidente, digamos, es otra cosa, no como te lo pinta la claro, institución religiosa, ¿ves? Está claro. más allá, ella iba más profundo. Entonces, una de las personas estaba haciendo el rosario allí y era encargada de la cocina auxiliar, y que es donde se preparan los tés y las cosas. Y quizás voy a decir el nombre, porque no importa, ya la Sí, persona murió. Era claro. Hilda, una hermana de ella, ¿no? Ok, Ya. ok, ok. Y entonces hacía su rosario y todos ahí con devoción. Y de repente se acerca una persona así calladita, ¿no? Para no interrumpir, le dice, Hilda. Y le pide algo como un té, una manzanilla, qué sé yo, alguna cosa pasaba. Entonces Hilda se queda así como sorprendida. Le dice, oye, mijo, pero no te das cuenta que este es mi momento con Dios, estoy haciendo el rosario, no puedes esperar. Y Mimi no alcanzó a escuchar y le dijo, pero mi hija, y así, a viva voz, ¿no? Sí, el rosario es precisamente para eso, para cuando se presente el momento de la negación, tú vas y cedes, ¿ves? Entonces es otra visión. Ese es Claro, un ejemplo que te dice, todo se basa en la vida y en la actuación, claro, en la elección que haces claro. frente a la circunstancia difícil, ¿ves? Y no se trata aquí de rezar o saber del mensaje muchísimo, más bien el mensaje te hace más responsable. Y muchos aspectos, ella estaba pendiente era de eso. Un día salió del comedor. Sí, perdón, o sea, que es ese punto exactamente de la vida misma, de lo que es de lo que es cada segundo, de lo que es cada instante, y no de salirte al rosario. No, no, es No, parte de no, la vida y esa es parte a y, donde y- tienes que entrar. y nadie dijo que no era bueno que estuvieras allí. Claro, es mucho mejor que estés allí, pero la circunstancia te está llamando. Es como que Dios mismo está en la circunstancia que marca la vida, ¿ves? Claro, Y no claro, en tu juicio moral o claro. tu camino o lo que has trazado. Claro, Es- claro, y perdón que y digo, y te interrumpo porque no solo tú, no muchas en las conversaciones, tanto Ilen y muchos ejemplos, ponen todos ese ejemplo, ¿no? En el caso de ella específicamente, de que ella estaban en algo muy importante, pero si había que atender al niño, si había que, ella entraba en ese momento en lo que era realmente la vida y no se ponía estructura, no, no, es que eso es lo que hay que atender, es eso. Exactamente. Por ejemplo, lo que te iba a decir, un día sale del comedor y ella era la última y había una bandeja de fruta allí para todos, ¿no? Y entonces cada uno iba agarrando su fruta. Y al salir le tocó a ella la última y tomó la fruta y la vio. Ella era pequeña y comparada con las muchas que había allí, que eran grandes, dice, ¿cuándo será el día que yo salga de este comedor de última y encuentre la fruta más grande? So que todos nosotros habíamos pasado por ahí, escogíamos la mejor para nosotros mismos. Pero eso te dice el estado de alerta en que vivía ella, para, Claro, para, para ella misma, para nosotros, digamos, que claro. recibíamos esa. ¿A quién le pasaba por la cabeza eso de pensar en el otro?
en un sí, postre, por ejemplo, en una fruta. Pero fíjate que esa era su vida, ¿ves? Entonces, muchos ejemplos prácticos como ese, o pues, tantos sí, otros. Mira, si se escribiesen todas las cosas, si se dijesen, no cabrían todos los YouTube ni todos los libros. Allá sí, hicimos, en una época hicimos, ella nos pidió lo que llaman la contribución, era un escrito que hacía semanalmente. Bueno, y tú leías allí los ejemplos de las experiencias de las personas. Eso era casi como un libro más, claro, para saborearlo, para cuando los otros compartían sus experiencias, ¿no? De conciencia. claro. Bueno, entonces ahora sí, yo creo que podríamos entrar con el texto. Y Sí, recuerda que me tienes que ir avisando el tiempo, no, porque sí, 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 aquí sí, nos no te colgamos. aviso porque tú te puedes, mañana seguimos aquí y te hago mi almohada. Tenemos 20 minutos más para terminar Ah, este programa, va- no, este vamos con el capítulo. escrito. Y entonces sí, Entonces, enfócate mucho en lo que tienes que decir. el escrito se llama Despierta tú que duermes. Lo publicamos en Libertad y Conciencia, un periodiquito que salió en cierta época caliente de Venezuela, Sí, y que bueno, tratamos de expresar al menos un grupo de personas de allí conmigo. sí, Me si puedo usar este atril. muy, Ok, dice, fue muy dinámico eso, digo, despierta, sí, sorry, ¿qué dijiste? no, que eso que hicieron tú y un grupo de personas fue muy dinámico en su momento Oh, sí, en el hogar del fabuloso. Señor, en tiempos muy, muy importantes Sobre para este momento. todo, lo disfruté muchísimo, sobre todo que a veces antes de boletín eran 3, 4 horas con ella, discutiendo ideas y Claro, proposiciones, y qué bello, ella sugería y el otro qué decía, bello. bueno, despierta tú que duermes. Ok, tú que duermes, esto es una metáfora muy conocida, ¿verdad? El ser humano dormido, es decir, Sí, esto no es original, lo tienen las religiones, lo tienen los místicos, incluso los filósofos. Por ejemplo, Heráclito decía que nosotros despiertos no estábamos despiertos, vivíamos dormidos, etcétera, ¿no? claro, O Parménides. Recuerda la cita aquella de eh, los humanos de nada sabedores, bicéfalos, que el desconcierto en sus pechos dirige la mente radiza, recuerda, ¿no? El ah, bicéfalo porque somos del lo bien y del recuerdo, mal, no, nunca lo había somos escuchado, duales. perdón. Ok. Es como una sugerencia que está en todas partes. Tú sabes que cuando te dicen que duermes es Sí, porque no eres consciente. Eso es lo que quiere sí, decir ella aquí, ¿no? sí, 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 Como sí, sorry. Sí. Como humanidad hemos estado descentrados, dormidos, por no tomar en cuenta los dictados de nuestra conciencia, viviendo solo en función del conocimiento en el campo de los sentidos, el instinto y la razón. Ah, Poniéndolos al servicio de nuestros intereses egoístas, juzgando a los otros sin tomar en cuenta nuestras propias debilidades, defectos y omisiones. Estos puntos son un llamado a tomar conciencia y despertar del ensueño que nos mantiene en un profundo sopor, ajenos a la realidad esencial de nuestra naturaleza humana, nuestro único centro, su verdadero ser. Ser con mayúsculas, ¿no? sí, Realidad que ha de manifestarse en cada uno, señalándonos el destino definitivo de nuestros actos y elecciones. La lucha se libra en el interior de cada uno, reconociendo o afirmando las tendencias egocéntricas propias de una parte de nuestra naturaleza regida por esa energía egocéntrica que nos subyuga y nos mantiene lejos de ese centro divino de donde salimos y al cual debemos retornar. Por tanto, medita estos puntos, no los tomes a la ligera, a medida que vayas comprendiendo en aquello que ellos despierten en tu conciencia, recibirás la luz para una nueva vida. Entonces, esta es la introducción y había sí, dos columnas, ¿no? Ya expresamos el concepto de conciencia, la energía angélica, sí, ¿verdad? Entonces tenemos un poquito más de claridad y claro, con los programas de ir en claro.
Entonces, la primera columna dice, ¿cuándo estás dormido? Y te pone un ejemplo práctico. Y después la segunda, ¿cuándo estás despierto? Entonces, voy a leerlas alternativamente, ¿verdad? Ok, ok, ok. La primera dice, ¿cuándo estás dormido? Estás dormido cuando te orientas a ti mismo egoicamente y no sientes el reproche de tu conciencia en los siguientes puntos, o al menos en algunos sin esforzarte en mejorarlo. Y la columna de cuando estás despierto dice así, estás despierto cuando te orientas a ti mismo libremente y sientes el reproche de tu conciencia cuando actúas egoístamente reconociendo las faltas y te esfuerzas en mejorar. Son en los dos hay una luz, en los dos está el egoísmo, pero en uno tú vas a esforzarte a cambiar, ¿no? Y en el otro no te esfuerzas, ¿ves? No, entonces comenzamos. Número uno, Ok, me interrumpes cuando veas que algo no está ok, claro. sí, 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 sí. Número uno, cuando piensas, estás dormido, ¿no? Cuando piensas solamente en lo que a ti te gusta y te conviene. Ok, Voy a hacer una pequeña pausa por cada uno, así cada uno le da un tiempito como de, pero ya, claro, lo mejor es que después oigas el programa, pases de largo lo que yo dije y comiences el programa a la mitad y los oigas y hagas pausa de reflexión. Ese sería lo ideal, ¿no? Como sí, seguir el claro, escrito. así es. Y para el número uno, ¿cuándo estás despierto? Cuando no piensas solamente en ti mismo y lo que te gusta, sino que tomas en cuenta también el gusto y parecer de los demás y lo que es conveniente para todos. ¿Ves la Ok, diferencia entre la conciencia sí, individualista y la sí, otra, claro, ¿no? Que se abre. Ok. Número claro, dos. Número dos. ¿Cuándo estás dormido? Cuando ves bueno solamente lo que tú haces. Ahora, lo yes, contrario, ¿no? Cuando estás despierto. Cuando ves lo bueno que hacen los otros y reconoces cuando no lo haces tú. yes, Número tres, cuando te comunicas, esto sería cuando estás dormido. Siempre la primera es cuando estás dormido, la segunda cuando estás despierto. Cuando estás dormido. Cuando te comunicas solamente con las personas que te caen bien y te conviene su amistad por un interés egoísta. ¿Cuántas claro, veces no he vivido yo esto? Esa distancia, evitando, tú sabes, el problema, la cosa. Ahora, ¿cuándo estás despierto? Cuando te comunicas con todos sin hacer acepción de personas, aunque alguien no te caiga bien y no represente para ti una conveniencia. Porque nos acercamos por conveniencia muchas veces, ¿no? Pero eh, esta es como, ves hacia dónde te empuja la luz de la conciencia y ves hacia claro, dónde te lleva sí, 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 tu totalmente, propia, que sería la energía angélica, aquella de la que hablamos, ¿no? Ah, sí, así es, tienes que allí, eres tú quien va a hacer la elección. Cuando la sí, conciencia te lo muestre, en ti está claro, hacer el viraje, porque puede ser que lo veas y no tengas la fuerza. claro, Quizás tienes que orar, quizás tienes que orar. Número cuatro, cuando estás dormido, cuando haces solamente el trabajo que te corresponde, aunque te quede tiempo para otra cosa. Te desentiendes o rehusas si te piden tu cooperación para ayudar a otros. ¿Ves? Es como, esto es lo que me toca. No vas más allá de esa línea. Cuando claro, estás despierto, despierto, cuando no haces solamente el trabajo que te corresponde y te dispones a cooperar con los otros cuando te piden ayuda. Ujú, así es, otro movimiento. Seguimos. ¿Cuándo estás dormido? A ver. Cuando ves los defectos o errores del otro y no te das cuenta de cuando los tuyos, tú padeces de lo mismo. No, no solo eso, sino que además tú padeces de lo mismo y se los señalas despóticamente. O cuando sabiendo que tú lo padeces, no se lo dices para no quedar mal ante el otro o por no comprometerte a corregir tus propios defectos. Ahora, despierto. Cuando al ver los defectos o errores del otro te das cuenta de que tú también los tienes, esos u otros.
eres comprensivo y se lo señalas con amor y te comprometes contigo mismo a corregir tus propios defectos. Si hay un compromiso, ¿ves? Esta palabra, te comprometes, sí, un compromiso contigo, pues, ¿no? Con Dios. ¿Cuándo estás dormido? Cuando determinas una actividad sin tomar en cuenta a los demás, promulgas o respaldas una ley que tú mismo no eres capaz de cumplir. Entonces, tú creas en la ley y bueno, ¿cuánto no sucede de esto, no? De leyes que aparecen por allí, pero claro. ¿cuándo estás despierto? Cuando tomas en cuenta el parecer de los demás al realizar una actividad, promulgas o respaldas una ley comprometiéndote tú mismo a cumplirla. Mira cuántos políticos caería sobre esta es la espada de Damocles aquí, ¿no? Número 7. Cuando defiendes tu colectivo, ahora ella va a hablar de esa relación sentimental, genética, que llamamos colectivo, ¿no? La familia, que es otro yo. Tú tienes tu Claro, yo ego individual, tienes tu ego colectivo. Cuando defiendes tu colectivo parcializándote por tu familia, hijo, cónyuge y otros, sin tomar en cuenta la razón o derecho de los demás. Entonces no eres justo, no das paso a la verdad. Está, claro. está influenciado por el sentimiento y ese juicio que haces. El otro, cuando estás despierto, cuando eres justo en reconocer las fallas de tu colectivo, teniendo en cuenta la razón o derecho de los otros. Siguiente. Cuando defiendes injustamente tu colectivo, esto sería dormir, ¿no? Cuando defiendes injustamente tu colectivo generacional, de raza, nacionalidad, trabajo, creencias de cualquier índole, puede ser religiosa, dice equipo deportivo, etcétera, etcétera. Todo lo que, todo lo que te involucre a ti en ego colectivo, Claro. sin tomar en cuenta la razón o derecho de los demás. Lo opuesto, cuando estás despierto, cuando no defiendes injustamente tu colectivo generacional, de raza, nacionalidad, equipo deportivo, etcétera, etcétera, sino que tomas en cuenta la razón o derecho de los demás. Si esta conciencia va por encima de esas divisiones, ¿no? Colectivas Así que es. tenemos, que llevamos sobre las espaldas, que son, si somos honestos, todas las tenemos, sea Sí, totalmente. familiar, sea de ideología, sea No, religiosa, sea de nación, sea de raza, es toda es una muy maraña pesado, mental, es muy eh, pesado, es muy una, ma- pesado, es muy pesado. sí, una maraña mental que nos ha Terrible. separado. Es como aquello de Jesús cuando le dicen, mira, tu madre y tus hermanos están allí. ¿Quiénes son mis madre y mis hermanos? Dice, los que hacen la voluntad de Dios son mi madre y mis hermanos. ¿Ves? Sí, Es una respuesta que te dice dónde está Él. claro, Es la relación vertical, no horizontal. ¿Ves? Que no está, que está allí históricamente, pero que tú la puedes vivir orientándola en positivo, como diciendo, en ser justo, como dice ella, ¿no? Bueno, cuando veas los defectos de tu colectivo, reconócelos. Ok. ¿Cuándo estás dormido? Cuando señalas los defectos de los demás y no reconoces los propios. ¿Y cuando estás despierto? Cuando al señalar los defectos de los demás, reconoces también tus propios defectos. Y eso es lo más importante, porque no es tanto de que el otro avance. Si tú avanzas y tú reconoces, sí. es mejor el ejemplo que tú das que la palabra, de irle allá a darle la Hacer muy bien. reconvención, a sermonearlo. Si lo haces vida, esa energía llega Sí, más que si estás allí, y mucho menos si no ves los tuyos propios, porque entonces no avanza ni uno ni el otro. claro. Siguiente, dormido. Cuando te sientes herido cada vez que te señalan un defecto, error, y no admites fallas en ti, creyéndote perfecto, aunque no lo concientices, reaccionando como si lo fueras, justificándote. No admites fallas en ti, imagínate. Cuando lo contrario, ¿no? Cuando te sientes agradecido cada vez que te señalan un defecto,
error en tu trabajo, en la convivencia, en el deporte, admitiendo tus fallas en la convicción de que no eres perfecto, aceptando que aunque no lo concientizas, ese señalamiento puede ser una advertencia. Porque muchas veces no estás consciente y el otro te ayuda, el otro te Claro, señala algo. Entonces es más bien una luz que tú rechazas por soberbio, ¿no? Pero si eres, claro. como decía lo de Gandhi, ¿no? Tú Así es. estás abierto, puede operar esa energía en ti, ¿no? Y aquí no se trata de, porque muchas veces el aparente soberbio, ella decía, mira, ella decía, la verdad es la humildad. Vamos a decir que tienes algo positivo y tú lo ves, sin ensoberbecerte, sino neutralmente, sí, Claro. yo tengo eso. Está bien, es la verdad, es humilde, eres humilde. Porque también, Y si es un defecto, perdón, sí, porque eso también es humildad, o sea, aceptar si, sí, si es verdad. sí. Ella, Hay gente que ella no. decía, no, es que depende de tu actitud interior. Si tú te regocijas y te envaneces Sí, 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 es distinto. Entonces claro. te das cuenta que estás orientando mal ese asunto positivo. Y tampoco lo contrario, ¿no? La persona que dice, ah, Lo entonces el que rechazan. se arrastra y yo me equivoco siempre, yo no sirvo. Ese es otro ego, decía ella. Claro. Ese ego de quedar De, allí como que de está. victimización. No, exacto. Ese ego de víctima es otra energía negativa. No, tú tienes que salir de las dos, tanto del vanidoso, del que se engríe, como el otro que se arrastra y quiere aparentar. Bueno, entonces el asunto es muy sutil, ¿ves? Tú tienes que Ah, no, bueno, descubrirlo. Ok, exactamente. vamos con el siguiente. Cuando te sientes dormido, ¿no? Cuando te sientes molesto porque alguien te contradice y no manifiestas las razones de tu molestia. Esto ya está en la convivencia, ¿no? Si te dicen algo, te molestas. Cuando alguien te contradice y aunque te sientas molesto, reaccionas de buena manera exponiendo las razones de tu molestia. Es decir, tú vas a dialogar sin esa energía contraria y negativa, no, vas a abrirte a lo que te dice y después habla. El asunto es tener la libertad interior para no molestarte o dice, no, aunque te sientas molesto, para reaccionar de buena manera, ¿ves? Y está en ti decidir eso, pues le abres la puerta a algo. Tú eres el que abre y cierra la puerta. Claro. ¿A cuál espíritu, no? Dormido, cuando no te abres al diálogo con las personas que no piensan igual a ti. Así es. Despierto, cuando te abres al diálogo con las personas que no piensan igual que tú, en la convicción de que cada uno tiene diferentes maneras de ver las cosas y la verdad no es solo la tuya. Así es. Bueno, como te darás cuenta, estos son todos ejemplos prácticos. Aquí no se escapa ni el gato, como dicen los, No, este, bueno, dime exactamente. Hay que cuando, tenerlo pegado sí, hecho en no, sí, y tenerlo pegado en tu pared para verlo como todos los los días. judíos que se ponían la ley aquí en un librito, ¿te acuerdas? Sí, sí, Ok, sí, sí. dice, dormido, cuando solo vives para ti y para tus cosas, sin tomar en cuenta lo que sucede a tu alrededor ni a las personas con quienes convives. Despierto, cuando tomas en cuenta lo que sucede a tu alrededor y las personas con quienes convives como parte integrante de tu vida. Ok, de esto me vienen ejemplos, pero esto se alargaría. Dormido, cuando no Sí, claro. aprovechas las diferentes oportunidades que te presenta la vida para negarte a ti mismo, renunciando a toda forma de egoísmo. Ella ve es las oportunidades que te presenta la vida, no las que tú diseñas. Ay, yo mañana hago esto y no almuerzo y entonces hago Claro. ayuno y después camino de rodillas sobre esto y trabajo fuerte. Ay, eso va a ser. No, cuando la vida te Te pide. presenta esas Exacto. oportunidades, es cuando, cuando interviene allí lo que llaman voluntad de Dios. Así es. Entonces, cuando estás despierto, cuando aprovechas las diferentes oportunidades que te presenta la vida para negarte a ti mismo, renunciando a toda forma de egoísmo. Dormido, cuando te sientes satisfecho por haber salido airoso a costa del fracaso del otro. Bueno, esta es evidente, ¿no? Si Claro. tú te sientes satisfecho por haber salido airoso
y además a costa el del fracaso del otro, ya estás no dormido, estás roncando, estás, Claro, estás anestesiado. Despierto. Cuando no te sientes satisfecho por haber salido airoso a costa del fracaso del otro. Entonces el otro te duele, el otro es parte tuya, ¿ves? Esa conciencia de claro, la que hablaba pues, Mimi cuando le pregunta a claro, Chugo y que nosotros evidentemente no tenemos, ¿no? claro, Next, o siguiente, dormido. Cuando no tomas en cuenta la situación que vive el otro, su debilidad, fragilidad o incapacidad física, psíquica, espiritual o por edad, para reaccionar como tú esperas, por ejemplo, con los niños, ancianos, compañeros de trabajo, etcétera. Si eres exigente, ¿no? claro. Despierto, cuando tomas en cuenta la situación que vive el otro, su debilidad, fragilidad o incapacidad física, psíquica, espiritual, al no reaccionar como tú esperas. Por ejemplo, con los niños, ancianos, compañeros de trabajo, siendo comprensivo y no les pides más de lo que pueden dar. Como no te pide Dios a ti más de lo que puede dar, cada Claro. uno tiene un vaso, decía ella, Dios, tú tienes un vaso alto, Él te va a pedir así, y el otro tiene un vaso más pequeño, ese le Bello. va a pedir esa medida, y así, ¿no? Esa es la misma como generosidad o comprensión que ella Claro. pide. Y así como el Señor le dio los talentos a cada uno, y el que recibió tres, devolvió tres, el que recibió dos, devolvió dos. Bueno, hubo uno que enterró el talento, ese no le fue muy bien, Claro. pero bueno, ese debió haber devuelto un talento, ¿verdad? Cómo vamos todavía? ¿Nos quedan muchas? Estamos por la 17 ¿Cuántas y son? son 25. Ah, ok. Bueno, no, espera, son 25 y después ella añade como un añadido, dice, eh, No importa, sigue adelante y... además de dormido, estás soñando, y entonces le añade un remate genial, ¿no? Ok, Ok, entonces dice, cuando no, esto es muy importante, porque recuerda, libertad y conciencia no solo llegaba al público del mensaje, sino además lo repartíamos a nivel de la ciudad y de otros, ¿viste? Llegó a repartirse como en 500, 600 ejemplares, ¿no? Entonces había personas allí, y esto, no, hay algunos toques allí. me parece bellísimo. La verdad es que yo no lo conocía y me parece sensacional. Lo voy a imprimir y a ver si lo Ok, ponemos. dice, cuando estás dormido, cuando no cumples con las leyes del lugar donde vives, ni con las normas del lugar donde trabajas, sintiéndote justificado porque otros no las cumplen. Como por ejemplo cuando no pagas los impuestos que te corresponden y pretendes recibir los beneficios que ellos aportan. Claro, Esto está clarísimo, ¿sí? claro. Em, Cuando cumples con las leyes, entonces, cuando estás despierto, hay un respeto a la ley, siempre y cuando la ley no va contra tu conciencia, Juan Pablo, escucha, esto es importantísimo, porque, por ejemplo, ese principio de Thoreau, ¿no? Aquí en América, de la desobediencia civil, eso ha sido el motor de la evolución en la historia. Sí, cuando Claro. yo a veces le digo a mis alumnos, eso de que nadie está por encima de la ley, dicen aquí en Estados Unidos. Digo yo, no, un momento, sí hay algo, pero tiene que ser una conciencia Claro, honesta, porque claro. esto es muy complejo. Y, y precisamente no estamos bajo el rey Jorge porque hubo gente que prefirió la libertad y eso fue de conciencia. Entonces esa ley Claro, de antes cambia y después cambia claro. la ley de los derechos civiles con Martin Luther King porque hubo alguien y estas personas se dieron cuenta de la injusticia y entonces allí sí se puede decir, hay una desobediencia civil, ¿ves? Que tu conciencia te dice, no, esa ley no es Sí, justa. Entonces ella está hablando cuando no va en contra de tu conciencia. Mira, cuando cumples con las leyes del lugar donde vives y con las normas del lugar donde trabajas, sin que te condicione que otros no las cumplan, como por ejemplo cuando pagas los impuestos que te corresponden, consciente que recibes los beneficios que ellos te aportan, lo cual es justo, ¿no? así es. Cuando solo tomas en cuenta, esto sería dormido, cuando solo tomas en cuenta tus derechos y no tus deberes. Ahora, cuando estás despierto, cuando no solo exiges tus derechos, sino que cumples
a cabalidad con tus deberes. Es el pago al César lo que es del César, ¿ok? Claro. Tú tienes que respetar esa autoridad. Cuando estás dormido, cuando no asumes la responsabilidad de gobierno en beneficio del pueblo, esto se lo dirige. Mira, esto está, cuando yo lo leí dije de qué se trata, pero es como una persona que ya se le ha dado un poder político, gubernamental, dice, cuando no asumes la responsabilidad de gobierno en beneficio del pueblo que te lo ha otorgado y lo utilizas con fines egoístas para tu propia conveniencia. Bueno, esto está dirigido a aquellos que tengan poder y tú mismo puedes tener poder en alguna circunstancia, ¿verdad? Cuando estás despierto, cuando desempeñas tu función pública con vocación de servicio en beneficio del pueblo, sin hacer discriminación entre los que están a favor o en desacuerdo con tu gobierno. Y asumes con responsabilidad así las funciones que él te ha otorgado. Bueno, está clarísimo. Tú no Así. necesitas. Cuando estás dormido, cuando no administras con honestidad los bienes que se te son confiados, bien sea privados o de la nación, sino que te corrompes utilizándolos para un fin egoísta y personal. Aquí nos está diciendo Josefina, mira, Dios está hasta en lo mínimo, en lo material, en lo político, en la actividad deportiva. Ahí ves que tú puedes Claro, elegir. Tú puedes elegir allí Dios o la criatura. Te puedes elegir a ti mismo o puedes elegir lo otro, el ser, la vida. claro. Ahora, lo contrario que sería es cuando estás despierto, cuando administras honestamente los bienes que te son confiados, bien sean privados o de la nación, utilizándolos rectamente de acuerdo con el deber moral propio de tu investidura como funcionario o administrador. Bueno, imagínate esto aplicado a nuestros dirigentes. Claro, ¿Cómo cambiaría todo, no? Si esto de verdad se totalmente. cumpliera. Es el Señor el que nos puede liberar de todo este desajuste que vivimos políticamente. Y no es ninguna constitución, no son las constituciones humanas, es esto, esta orientación a la conciencia, esto sería lo que Exacto. limpiaría la Todo lo basura de nuestra historia. Luego viene cuando estás dormido. Avísame en cuanto al tiempo, porque tú sabes que No, ya estamos muy excedidos de tiempo, o sea, ya nos así, pasamos de la hora. Entonces, si te quieres concentrar ya en las que faltan, para que las que podamos cerrar, o faltan. sea, no se haga muy, muy largo el programa. Sí, sería falta una, dos, tres, cuatro, cinco, Ok, y entonces la ñapa de ellas son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cómo vas? ok, pues ¿Muy largo? adelante. Sí. Ok. Pues no, porque si no, es que si no dejamos incompleto el programa, mejor que, Sí, que se termine, o sea, por eso concéntrate y vamos. hagámoslo porque es muy Después importante. después lo puedes hasta editar si quieres. No, Ajá. no, 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 está muy bien así, que esté completo. Más que la ¿Cuándo? gente sepa va a ser un Un programa de escrito. 1 hora 20. ¿Cuándo estás dormido? Cuando no asumes una paternidad o maternidad responsable y te desentiendes de tus obligaciones como padre, madre, esposo, esposa, hijo e hija. Aquí tiene. Y cuando estás despierto, cuando asumes la paternidad o maternidad responsablemente y enfrentas tus obligaciones como padre, madre, esposo, esposa, hijo o hija. Me salté una que era en relación a las leyes, la voy a leer. Cuando Sí, por conveniencia no cumples las leyes que han sido establecidas para mantener el orden público. Muchas veces es conveniencia, la sí, rebeldía, cumplir la ley. En cambio, tú estás despierto cuando cumples las leyes que han sido hechas para preservar el orden público, siempre y cuando no vayan en contra de tu conciencia. ¿Ves? claro. Es la parte importante. A propósito de ser padre, mira, yo tengo una taza aquí que dice, el héroe del pequeño es el papá, Sí, ¿ves? Pero en inglés. sí, 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 sí. Pero esa no me la dieron ellos, esa me la tuve que comprar yo. Yo pensé que te la habían Esa- dado. Ah, No, no. esa me la compré yo. Entonces no sé cómo quedo yo ahí si estoy despierto o dormido. La siguiente, cuando le das prioridad a tu egoísmo
estás dormido, ¿verdad? Claro, A tus razonamientos y no a la verdad que te interpela en tu conciencia. Okay, aquí queda claro que el razonamiento, la mente, proviene de tu egoísmo. claro, Y la conciencia es la que te propone la verdad. ¿Ves? Cuando estás despierto, cuando le das prioridad a la verdad que te interpela en tu conciencia por encima de tu egoísmo y tus razonamientos, reconociendo con humildad tus errores. Los razonamientos y el egoísmo casi siempre van de la mano. sí, Dormido, cuando vas contra las personas sin ver el espíritu que las mueve por un condicionamiento, o cuando no respetas sus decisiones de conciencia y vas contra su libertad. Despierto, cuando está, rechazas el espíritu que mueve a las personas sin condicionarte con ellas, y cuando respetas sus decisiones de conciencia y no vas contra su libertad. Y aquí la palabra conciencia es lo más importante, ¿no? Cuando respetas sus decisiones de conciencia, tú tienes que estar claro, despierto para ver de dónde viene aquello, ¿no? Que no sea una claro, cuestión que juzgue el libertinaje, ¿no? claro, Y ahora este sería el final, tú dices que lo termine, sí, sí, vamos a sí, 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 leerlo. Entonces esto dice, además de dormido, estás soñando, dos puntos, ¿no? Cuando crees que ya estás evolucionado, lo sabes todo y no necesitas que te enseñen. Y sí, además de despierto, no eres soñador cuando te das cuenta de que siempre estamos aprendiendo y podemos aprender de los otros muchas cosas que no sabemos y de que hasta los niños nos pueden enseñar. sí, La otra parte, dormido, ¿no? Cuando crees que por haber elegido una vida espiritual superior ya estás salvado y no cometes pecado. Y de esto yo he tenido, bah, ahí se podría hablar, claro, el programa está terminando, pero he visto tanta cosa. No es cuestión de tener vida espiritual y estar salvado, es cuestión de ser honesto, auténtico y de verdad seguir tu conciencia. Enoch, que fue arrebatado, no fue claro, porque fue perfecto, fue porque estuvo en la constante presencia del Señor. ¿Y qué era, qué era para mí estar en la presencia del Señor? Ser lo que eres, ser lo que eres. Es decir, aquí no era positivo, aquí él claro, era auténtico. Lo siguiente dices, ¿y cuál sería lo positivo, no? O sería, estás despierto, cuando estás convencido de que aunque hayas elegido una vida espiritual superior, mientras exista el yo, estás expuesto a cometer pecados con el peligro de detenerte en tu actitud egoísta, haciendo de ese yo el centro. sí, Siguiente, dormido. Cuando no te das cuenta del engaño de tu mente y juzgas a todos por lo que ella te revela. Despierto. Cuando no confías en las maquinaciones de la mente y no aceptas los juicios que de los otros ella hace. Si hay algo que tiene que estar más allá, que pueda verte. Tú estás pensando y tiene que haber algo o alguien que se ve desde fuera para claro, iluminarte. Despierto. No, en este sería dormido. Cuando te sientes capaz de juzgar a los demás sin pensar que te has equivocado. Dormido. Cuando no te sientes capaz de juzgar a los demás, dándole la posibilidad de estar equivocado, dándote la posibilidad de estar equivocado, y dejas el juicio a Dios, rechazando todo juicio temerario en pensamientos, palabras, intenciones y actos. Despierto. Cuando te sientes superior a los demás en cualquier aspecto de la vida. Dormido. Cuando no te sientes superior a nadie en cualquier aspecto de la vida. ok. Despierto. Oh, esto sería dormido. Cuando tu Sí, exacto, autoestima, dije, no, pues está al revés, ¿no? sí, no, sí. Sí, dije, me quedé así como, Dormido.
cuando tu autoestima pasa por alto soberbiamente los límites de tu frágil condición humana. Despierto. Cuando tu autoestima toma en cuenta humildemente los límites de tu frágil condición humana. ¿Ves la diferencia, no? Es Sí, claro, increíble. Ahora ella cierra el escrito diciendo, todavía faltaría mucho que tú mismo, esto en relación a cuando estás dormido, ¿no? Porque tiene claro, dos cierres. Todavía faltaría mucho que tú mismo lo puedes completar si reflexionas con sinceridad sobre tu capacidad egoica en tus reacciones internas en relación a las circunstancias que te presenta la vida, en la convivencia con los otros y contigo mismo. Entonces dice, ¿no? En esa columna de dormido, si no te encuentras en estos puntos, búscate en los etcéteras. Y si no te encuentras en ninguna parte, atento, porque estás en peligro de muerte. Esto es para lo de la columna dormido. claro, Ahora, claro. para cierre de la columna cuando estás despierto. Todavía faltaría mucho que tú mismo lo puedes completar si reflexionas con sinceridad y con humildad sobre tu incapacidad para ser perfecto y concientizas tus reacciones internas en relación a las circunstancias que te presenta la vida, en la convivencia con los otros y contigo mismo, esforzándote por mejorar el esfuerzo. Y cierra diciendo, si te encuentras en estos puntos y no te ensoberbeces, permaneciendo en la humildad, reconociendo la verdad, sigue adelante, estás en el camino. Bueno, esto es un banquete, esto es un banquete, No, esto es es una algo práctico, sí, sí, sí. este, Para cualquiera, o sea, además es para cualquiera, así no, aquí no hay nada que sea complicado, ahí sí. está como el manual de, a ver, si tienes esto, haces esto, o si haces, y si sientes Esto, esto, porque ta, ta, ta. esto es como ir al Muy doctor y claro, decir, doctor, pero yo no sé qué, esta enfermedad que padezco, ¿qué será? Y él te dice, bueno, yo veo esto. Ahora, claro, ya tienes el doctor diciéndote, ya sabes cuál es la medicina, depende de ti la cura. claro. ¿Qué más que Todos esto? los días, todos los días, todos los días, cada segundo, Y entonces, ya como estaríamos de tiempo, entonces esto sería ya ya, no, ya el estamos definitivo, ya, ¿no? como dicen, ya para despedirnos. Ya no te Me voy a gustaría dejar, ya no cerrar, te voy a, ya no te me voy a dejar gustaría decir, sí, ¿te sí, gustaría? me gustaría Perdón. cerrar con una cita de Mimi, Ah, pero buenísimo, sí. una cita breve, porque para dejar Ok, esto en este mismo librito, lo recomiendo, se ok, llama Cartas de maravilla. Vida. Sí, sí, sí. Espero que Ilen un día ella estuvo cerca de esto cuando fue transcrito, cuando estaba Choygu. Quizá un día ella hará un programa con esto. Ah, En la página hay algo a lo que se refiere Mimi cuando dice ser lo que es, porque a veces se malinterpreta esto, pero aquí lo sí, sí. explica muy bien. Y a quienes tienen el librito pueden abrirlo en la página 105. Ok, Y la pregunta que le hace ella, Choigu, ¿no? Y la respuesta es breve, por eso. Sí. Choigu le pregunta, si uno tiene defectos, ¿cómo puede ser perfecto siendo lo que es? ¿No? Porque ella hablaba antes de ser lo que es, dice. claro. Em, ok, tendré que leer ese parrafito antes. Dice, siendo así, ¿en qué consisten realmente las virtudes necesarias para alcanzar la perfección? Entonces la respuesta de Mimi, la única virtud necesaria para alcanzar la perfección es la autenticidad. Ser auténtico. La perfección es ser lo que se es, sin dejarse condicionar por lo externo. Parece muy simple, parece muy simple, pero es lo más difícil para el ser humano. Claro. Entonces es cuando Choigu le hace esta pregunta, ¿no? Que parte de esa base. Si uno tiene defectos, ¿cómo puede ser perfecto siendo lo que es? Entonces cuando Jesús dice, sed perfectos como mi Padre es perfecto, ¿qué quiere decir con eso? La respuesta. Desde el momento en que uno reconoce un defecto, ya está reconociendo que está haciendo lo que no es. Entonces debe esforzarse en ser lo que es y a través de este esfuerzo alcanza la perfección. Debemos ser perfectos ante Dios según nuestra propia conciencia y no ante los hombres según sus juicios. Por ejemplo,
La naturaleza es perfecta. Una flor, un árbol, un animal, porque no dejan de ser lo que son. Solamente el ser humano se empeña en aparentar ser lo que no es. Y después dice, pues cita el Evangelio. Bueno, la voy a leer completa. Cuando Jesús dice, sed perfectos como mi Padre es perfecto, está diciendo que debemos ser lo que somos sin dejarnos condicionar por lo externo, así como el Padre es lo que es y no es condicionado por nada externo, ya que hace salir el sol para buenos y malos, y llueve sobre justos e injustos. Por eso dice también, estad atentos a no hacer vuestra justicia delante de los hombres para que os vean. De otra manera, no tendréis recompensa ante vuestro Padre que está en los cielos. Quien llega a ser lo que es, su amor no está condicionado al otro, sino que brota espontáneo, sin condicionamiento alguno, y sin esperar recompensa. Amar es una exigencia de su misma esencia que le pone en armonía consigo mismo, con su propio ser, el que es. Todo amor condicionado es egoísmo. Y con Qué eso bien. cierro el Amén, escrito, que tiene amén. mucha relación con esto de la conciencia. Sí, así es. Es ser auténticos lo que cuenta. Claro. No es ser perfectos, es ser auténticos, es ser la Por eso, perfección. pero también, o sea, ser auténtico, lo tenemos tan distorsionado que realmente la profundidad de ser auténtico es también es un Por eso proceso largo. por eso la importancia de interiorizar. Algo en ti te va a decir, eso no eres tú. Claro, Eso no es. Tú, si vas adentro, vas a encontrar, siempre está esa vocecita. Ahora, tú puedes taparla, esquivarla. Entonces, claro, empiezas a pensar otra. Pero si eres drástico contigo, eres honesto contigo mismo, tú sabes internamente qué es para ti y qué es y qué no es. así es. Pues te voy a tener que cortar, porque si Sí. no se nos hace muy largo el programa. Y Mucho bueno, cuento. y con esto te dejo abierto la puerta para los próximos programas que ya tuvimos, ¿no? Ya tuvimos un momento para charlar en Sí, relación a eso. Y como dice, no te despides, sino nos vemos en la próxima charla. más Y adelante. bueno, yo me despido de todos ustedes agradeciendo a él, ella, a Josefina Chacindo Champ, que hoy nos acompaña en esta conversación tan nutrida, en un tema tan completo para que lo llevemos a la vida diaria, no solo quienes estamos hoy en el mensaje, sino con aquellas personas que hoy llegan energéticamente a escuchar esto y tienen pues un decálogo de cómo llevar tu vida en el proceso de la conciencia para lo que hoy estamos viviendo cada uno de nosotros en este proceso definitivo del final, del alfa y omega de lo que viene para todos nosotros. Pues mi querido Guillermo, mi querido Cuentacuentos, siempre la hacemos larga contigo. Muchísimas gracias por esta mañana tan nutrida. Te lo agradecemos de corazón. Y pues, como siempre, nos despedimos de ustedes en vivo y en directo desde Ciudad de México, México, hasta la ciudad de Bolívar, en el estado de Missouri, en los Estados Unidos, en esta bellísima mañana de el 4 de abril del 2024, en esta 63ª conversación a los hombres de la nueva tierra. Mi querido Guillermo in Lakesh. Así es. Encantado de recibir. Y ya sabes lo que pienso, ¿no? Yo soy tú eres yo, Así es. pero en el Bueno, sentido vertical. sabemos y exactamente en ese camino a donde ella Ahí llegó no, y nosotros estamos buscando llegar, tratando, tratando, sí. tratando de llegar. Vale Así la es, pena, vale la así es, pena. así es. Gracias. Gracias, buena tarde a todos.